manera la modalidad de relación entre las necesidades internas del bebé y la respuesta de cuidado materno. Es un modelo interpersonal que se introyecta y se proyecta todo el tiempo en la vida, en los sueños, en la vigilia, en las relaciones personales, interpersonales. Es lo que nosotros llamamos transferencia temprana. Quiero ponerles el ejemplo muy particular y palpable del hambre. Digamos que el niño está solo en su cuna y le da hambre. Entonces el hambre es un impacto muy fuerte para la mente porque pues al estar relacionado con la supervivencia y con, digamos, la sensación de seguridad, ¿no? Por supuesto, de integración mental, porque la mente se integra en este vaivén de ausencia, presencia, de frustración, de gratificación, de ausencia y pues complejas operaciones mentales. Digamos que un niño que tiene constitucionalmente una capacidad para la gratitud y para percibir la bondad, nadie, ni Klein ni nadie aclara jamás de qué depende esto, no sabemos, o sea, no sabemos, pero digamos que si la madre tarda en alimentar a ese niño, el niño recibirá el pecho con mucha alegría, con muchísimo alivio. No quiere decir que la mente de este niño no sufrirá de persecución y hambre, sino que pues como tiene mayor tolerancia a la frustración, sabrá, digamos que sabrá tomar y conservar lo bueno de esa experiencia para aguantar cuando esa experiencia falte. No sé si me explico. En cambio, si un niño nace con un nivel de frustración muy bajo, entonces sentirá el hambre como una experiencia verdaderamente mortífera, insoportable, y se enojará cuando la madre lo haga esperar demasiado. Se enojará, y cuando reciba el pecho, pues digamos que lo verá como algo defensivamente, ¿no? Lo verá como algo no tan bueno, no tan nutricio. Entonces la experiencia en la mente es que el pecho, la madre queda dividida en una experiencia buena de gratificación y una experiencia mala de frustración, y la mente todo el tiempo querrá estarse deshaciendo de la frustración y de la angustia. O sea, digamos que mi tesis aquí es que la mente necesita deshacerse de la angustia constantemente o transformarla, si no se desorganiza, ¿no? Como algunas personas en estos momentos. Entonces el niño introyecta estas experiencias buenas y malas y las tiene que ir integrando poco a poco, ¿no? Y a eso me refiero con que pues tiene que ir como entendiendo que en la vida están las dos cosas y que es así de duro, ¿no? Va a ir organizando su mente según estas experiencias, ¿no? Digamos que cuando la experiencia de frustración queda como muy introyectada, ¿no? Traumáticamente, entonces es una experiencia de frustración que se irá repitiendo y incrementando, haciendo que todas las demás experiencias de frustración sean como un recordatorio terrible y doloroso, y entonces se eviten, ¿no? Decimos los psicoanalistas que la frustración o se evade o se modifica. Eso lo dijo Freud desde un inicio. Si tenemos una cantidad suficiente de experiencias benignas, entonces nuestra mente y el mundo es un lugar un poco más habitable, tenemos más fuerza para soportar las adversidades y más gratitud para recibir las bondades en medio de las adversidades, y etc. Habrá esperanza, pero también habrá tristeza. No será como este mundo completamente lleno de desesperación, desolación, ¿no? Por supuesto que esto es una compleja interacción entre constitución y ambiente, entre mente y mundo, como
se dice en filosofía, o se decía, creo que ya no se dice, creo que se dicen otras cosas ahora, porque se ha cuestionado mucho, en fin. Entonces son movimientos de proyección e introyección todo el tiempo. Esa es como la base de la identificación proyectiva, ¿no? Esa es la base de la constitución del yo, del ego. Esta posición esquizoparanoide es lo que básicamente significa estar dividiendo el mundo en bueno y malo, en las experiencias en gratificación y frustración, pero digamos que lo más doloroso para la mente es darse cuenta que el mundo es las dos cosas, ¿no? Que los seres humanos somos las dos cosas, que somos luz y oscuridad, bien y mal, bondad y crueldad, todo el tiempo, ¿no? A diferentes niveles. Y aprender a amar el mundo así como dice Hannah Arendt, con toda su maldad y crueldad, es como la chamba, ¿no? Klein diría que es la chamba de la posición depresiva, que es el momento en el que podemos integrar estos objetos parciales, frustración, gratificación, en un objeto total, ¿no? Cuando nos damos cuenta que es parte de la misma cosa, que nuestra madre se equivoca y nos falla, pero también nos dio todo lo que somos, nuestro padre, nuestra familia, quien sea, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que la misma persona que te dio la vida y te formó y te dio lo mejor que tú tienes, también te dio lo peor que tú eres y que te quitó lo que necesitabas y que eso coexiste todo el tiempo. Esa es la posición depresiva, ahí donde la mente puede asumir la mente puede asumir lo que es propio, o sea, la propia agresión. Cuando aprende a amar, la mente, cuando se hace cargo de las partes agresivas sin dañar ni culpar tanto a los objetos primarios de cuidado. Esa es la base, ¿no? Para Klein. Bueno, y pues ahora finalmente toca hablar de mi parte favorita de este video. Espero que ustedes también lo encuentren interesante. Wilfred Bion, quien construyó la teoría del pensamiento en psicoanálisis, un médico psicoanalista aparte como muy permeado de la filosofía occidental, también de la literatura. Siempre todos los psicoanalistas ingleses siguen como toda esta tradición del romanticismo inglés, ¿no? Particularmente como Freud alimentándose de Shakespeare, de Keats, de Byron, de Shelley, de Milton. Milton es una gran figura tanto para Meltzer como para Bion, Klein, ¿no? Y yo lo que quiero aquí explicarles es que él piensa la angustia como la imposibilidad de pensar, como la incapacidad para pensar y deshacerse de los pensamientos. Todo esto va a empezar a sonar como una especie de rima, como de broma, como cuando en algunos textos de Heidegger, ¿no? Es como la nada que nadea. Mal chiste. Bueno, para Bion, los pensamientos no se crean, sino que llegan a la mente para incorporarse y poder procesar más pensamientos, ¿no? Pensar es una actividad que tiene como preámbulo esta interacción que ya les conté entre la mente del niño y la mente de la madre, que él le llama reverie, que es como en español se ha traducido como ensoñación, extrañamente, ¿no? Y bueno, pues para Bion el análisis, cuando una persona se mete a análisis, de lo que se trata es como generar pensamientos para pensar los pensamientos que no podemos pensar. Suena raro que diga que hay pensamientos que tenemos, pero que no los podemos pensar. Y bueno, cuando los pensamientos no pueden ser pensados, Bion dice no son pensamientos, sino que son como protopensamientos o elementos primitivos. Bion esboza mucho sobre la teoría del conocimiento de Kant, ¿no? Para Bion estas experiencias, estos protopensamientos son como contenidos incontinente. Él les llama elementos beta, que son expulsados violentamente de la mente y permeando la barrera de contacto, ¿no? O sea, digamos que
Entre más elementos beta, menos diferencia hay entre el mundo interno y el mundo externo. Digamos que se mezclan con mayor porosidad, por así decirlo. Estos pensamientos que no pueden ser pensados, que son angustiantes, la mente los trata como objetos malos de los que hay que librarse, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado como uno cuando tiene una compulsión a limpiar, de lo que se quiere librar no es de la mancha, sino de la idea de suciedad en su mente, ¿no? Digamos que Bion plantea, ¿no? que el problema de esto lo soluciona la personalidad modificando o evadiendo la frustración. Dice, si el paciente no puede pensar con sus pensamientos, es decir, que tiene pensamientos pero que carece del aparato de pensar que le permite usar sus pensamientos para aprender de la experiencia, que es como se llama este libro del que ahora mismo les cuento estas ideas, ¿no? Aprendiendo la experiencia. Y el primer resultado de no poder pensar los pensamientos es que la frustración incrementa y hace que el aparato mental no soporte la tensión de estímulos. Y la segunda es que la falta de una capacidad para el pensamiento implica un doble fracaso, porque por un lado faltan los elementos alfa, que es decir, los pensamientos, los protopensamientos transformados en pensamientos, y no se pueden usar, ¿no? Los elementos alfa son la conversión de experiencias emocionales o sensoriales en algo mentalmente representable que pueda usar la mente. La barrera de contacto que diferencia lo consciente de lo inconsciente, el mundo interno del mundo externo. Aquí él dice, el paciente podrá quizás soñar, pero no podrá usar sus sueños para aprender de sí mismo. Y el hombre o la mujer que no pueden soñar, tampoco pueden despertar. Es decir, que los sueños son tratados como cosas en sí, como objetos concretos, ¿no? Que uso el cosas en sí como con muchas reservas, y piensa que trata las palabras como si fueran objetos, y los sueños no son cosas simbolizables, sino que son como casi como si fueran realidad, pero una realidad que la mente no puede representarse, ¿no? Entonces, en el proceso de un análisis o en el proceso de un pensamiento a solas, cuando uno tiene un insight, ocurre una cosa que él llama hecho seleccionado, que es el elemento que da coherencia a los objetos de la posición esquizoparanoide e inicia la posición depresiva, dice. Se acompaña por una emoción, depende de una atención relajada, de una capacidad negativa, que le permita al analista dejarse impactar por la angustia y la emoción intensa del paciente, ¿no? Entonces el analista tiene que recurrir a sus propias emociones, funciones del pensamiento y objetos buenos, así como razonar o contactar con su propio inconsciente, ¿no? Por eso dice Bion que cada analista tiene que construir en su mente un modelo de la mente del paciente para luego comunicarle ese modelo al paciente y enseñarle cómo es que la mente del paciente funciona. Usar creativamente sus propios pensamientos para pensar los pensamientos no pensados del paciente, ¿no? Entonces, Bion aquí es muy claro porque dice que no podemos solo usar las teorías de los libros, porque entonces, como forzarlas en la experiencia mental del paciente que no tiene los pensamientos para entenderlos, porque entonces estaría usando un modelo teórico adecuado, pero de manera inadecuada, ¿no? Lo que quiero concluir con todo esto es que esta pandemia que estamos viviendo es por sí misma una experiencia que pertenece al orden de lo impensable, en el sentido de que la angustia es generalizada y que se mezcla con nuestras angustias internas que ya les describí durante todo este tiempo. Frente a este panorama incierto donde está la ansiedad de separación, porque no podemos ver a los otros, de desamparo, porque tenemos miedo de que se acabe la comida, de angustias de muerte, porque podríamos quedar atacados por el objeto malo, que es el virus, que además parece como omnipresente, como omnipotente más bien, ¿no? Como que es digamos que responde a todas las cosas que dentro de la mente ya de por sí dan muchísimo, muchísimo miedo, terror,
que nos ocurran y que convierte al otro, al mundo, en una especie de lugar persecutorio, como en las películas de apocalipsis zombie, y que convierte el mundo interno en un espacio de silencio y de desolación que podemos usar para pensar nuestros pensamientos, o que podemos usar para expulsarlos, para deshacernos de ellos, hasta que venga la calma, o venga la verdad, o venga o acabe. De manera que lo que yo estoy tratando de llamar de evocar, es la capacidad negativa a la que alude Bion. ¿Qué es la capacidad negativa? La capacidad negativa la cita de una carta de Keats, de John Keats, el poeta romántico, a su hermano. Y lo que él dice sobre la capacidad negativa es algo que tenemos que usar todo el tiempo los psicoanalistas y las personas. Él dice: la capacidad negativa es cuando un hombre es capaz de permanecer en medio de la incertidumbre, el misterio y la duda, sin esforzarse con impaciencia e irritación por alcanzar la razón o el hecho del fenómeno que sucede. A pesar del bombardeo de información y de lo que puedan decir los dirigentes o los artículos o los científicos, no tenemos la verdad del hecho, del fenómeno que sucede. Todos estamos como en un momento de incertidumbre y angustia que podemos usar para aprender a pensar, aprender de la experiencia, aprender de qué es lo que estamos haciendo mal, o no mal, pero qué es lo que llevamos haciendo igual todo este tiempo como humanidad, como seres individuales y colectivos, que después, que podemos comenzar desde ya a ser diferente, ¿no? Y eso solo se puede lograr en este como recogimiento esperanzado, me acordé de esta frase del otro poeta, Sammus Hini, que dice que la esperanza no es la confianza optimista o ciega en que las cosas van a salir bien, sino que es la convicción de que hay cosas buenas por las cuales trabajar hoy, mañana, etc. Y bueno, con eso los dejo. Espero que haya sido de utilidad. Que lo que les transmití sean pensamientos que les ayuden a pensar sus pensamientos. Y pues nada, yo estoy ahorita atendiendo por Skype, por teléfono, como psicoterapeuta, psicoanalítico. Me formé en Centro Leia, una gran universidad, y pertenezco al grupo también de psicoanálisis libre. Entonces, ya sea por medios personales o por medio de psicoanálisis libre, pueden contactarme. Y pues muchas gracias a Elías, que me ha permitido ser parte de este esfuerzo por pensar lo impensable. Pues gracias, hasta luego.